Para configurar el título ejecutivo tiene que cumplir también los requisitos que dice la ley, indudablemente. La obligación tiene que ser pura, clara. Correcto. Es la condición. Pero si estamos distinguiendo una transacción como título ejecutivo y la transacción como título de ejecución. ¿Sí? Y también aparece la transacción en el procedimiento de ejecución. Ahora, cuando hay una transacción extrajudicial, no sin inicio judicial, aparece una transacción, obvio que ese documento, el título ejecutivo, debe iniciar el procedimiento ejecutivo. Ahora, la transacción judicial, la que es título de ejecución, a la que refiere el artículo 363, siempre va a aparecer dentro de un proceso. Siempre, o sea, siempre. Y ahí viene el inconveniente. Estas son más bien dudas que se generan y que hay que irlas esclareciendo. Yo no les voy a decir así es. Ustedes también podrán hacer un aporte para poder esclarecer esta oscuridad que hay en la ley. Cuando... Doctor, disculpe, doctor. Sí. Dentro de un juicio por cobro de dinero y ya existe una sentencia en primer nivel, vamos a suponer que le mandan a pagar $12,000 más intereses por unos 2 años. Vamos a segunda instancia, se llega a una transacción y transamos y me dice te voy a pagar en 3 meses, ¿no es cierto? Pero condicionado, y me dice pero sin intereses, o sea hay una condición de que te pago pronto pero solo te pago $12,000, pero nunca paga. Entonces ya hay sentencia con una transacción en segunda instancia, por poner un caso, pero estuvo condicionada a que haya un pago inmediato. Si no hay ese pago en 3 meses o inmediato, ¿cómo le podemos revertir la transacción para que continúe el proceso de ejecución con la sentencia de primer nivel? No sé si me hice entender las cosas. Porque hay muchos casos en los que nosotros, ya teniendo sentencia, llegamos a un acuerdo para lograr alguna ventaja. Y de esa manera, si me incumple la transacción, ¿cómo la puedo lograr? Gracias. Listo. Si me pierdo de su idea, háganme acuerdo porque tengo que expresar otro subtítulo antes para llegar ahí, porque quiero llegar ahí. Doctor Santana. Muy amable, doctor, gracias. Tengo una pequeña inquietud, ¿no, doctor? Usted al inicio de su charla, de su conferencia, usted hablaba pues del doctor Palacio Soria, que decía el doctor Palacio Soria que la voluntad del deudor no cuenta en los juicios de ejecución, ¿no? Respecto a esto, doctor, la voluntad del deudor es pagar, ¿no? Es pagar, y por lo tanto hace fórmulas de pago, pero nuestro acreedor no acepta esas fórmulas de pago. Ejemplo, dice, bueno, yo no tengo todo el dinero para pagar que me manda, pero yo estoy dispuesto a pagar un 50% y el otro 50% en X tiempo, ¿no? Está dando ahí su voluntad, expresando su voluntad de pagar, y el acreedor no acepta. En este caso, doctor, pues, ¿cuál es la posición del juez, doctor? Cuando el deudor quiere pagar, ¿sí?, pero dando su fórmula de pago y el acreedor no acepta, dice págueme todo. Recordemos que antes de lo que usted plantea, existe una resolución que le dice al deudor pague. Está obligado a pagar. La totalidad.
y se dicta luego el mandamiento de ejecución. Entonces le dice, paguen tal tiempo. Usted no puede condicionarlo a un acreedor a que le acepte una forma de pago. Todo depende del principio de voluntariedad de las partes para llegar a un acuerdo. Si no hay voluntad, sobre todo del acreedor que le corresponde el derecho, o sea, no hay forma de pago que se pague. ¿Sí? O sea, usted no puede condicionarlo al acreedor que le reciba la obligación como usted quiere pagar, a menos que él acepte. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Ya en el proceso de ejecución, pues se ordena que se pague determinada cantidad de dinero. En la audiencia, el deudor propone una fórmula de pago, no es aceptada. Muy bien, pero él le solicita al señor juez por medio de un escrito que le permita ir consignando el dinero hasta que se remate o algo por el estilo. ¿Es factible? Vea, usted está obligado a pagar. Y si usted quiere ir pagando de a poquito, usted puede consignar, ¿no? Puede abonar. Es como una compra, como dicen, A crédito. Como acuerdo. como acuerdo, ¿no? Pero no es que lo está condicionando a la acreedor. Sí ha pasado eso, sí me ha pasado. Uno no le puede negar al deudor y viene, señor juez, le deposito $500. El acreedor le depositan 500. Pero ya al final se hará una liquidación y se considera lo que le ha donado. Pero no significa que... Pero la concentración es al buscar, Pero eso no significa que se está alterando el título de ejecución. ¿Sí? Doctor, yo quiero decir que cuando existe, o por lo menos cuando existe, no existe la voluntariedad como es el principio para que las partes puedan ponerse de acuerdo, aparte que el 362 creo que dice que en cualquier momento pueden terminar con un acuerdo el proceso, cualquier parte del juicio dice. También depende del profesional o que le haga ver a su cliente la conciliación, que resulta más, en el caso de un juicio ordinario por lo menos, que siendo un proceso muy largo, que a lo mejor le da la capacidad de poder arreglar en 4, 5, 6 meses, por cuanto si vamos hasta casación, solamente por el acto de admisión se demoran como 1 año y pico en la actualidad. Entonces, eso depende también de cómo se maneje el tema dentro de la audiencia. La conciliación es consecuencia del nivel cultural de las partes y sobre todo de los profesionales que asesoran a sus clientes y quieren ocupar este mecanismo de solución de conflictos. ¿Sí? A ver, está en la transacción. Si ustedes leen el artículo 370, si no me pierdo, dice, el 370 refiere a los títulos de ejecución que no son sentencias y dice expresamente, se deberá presentar una solicitud que además de los requisitos de la demanda contenga la identificación del título de ejecución. Es decir, usted presenta su demanda y la presenta en la oficina de sorteos para que recaiga en cualquiera de los jueces de la unidad. Si es ejecución de una sentencia, sabemos que es el mismo juez, ¿sí?, el que la ejecuta. Ahora, si nos vamos al artículo 233 del Código Orgánico, dice, las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso sin convocación del cumplimiento de la sentencia, sus diferencias entre las partes también podrán conciliar. El 234, numeral 2, dice, si la conciliación se
Ahí están las reglas. Perdón, la 3. Perdón, el 235. La transacción válidamente celebrada termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. Si nosotros sabemos que para ejecutar una acta transaccional, que es título de ejecución, debemos hacer una petición, ingresarla a sorteo, para que recargue en cualquiera de los jueces y ejecute el título de ejecución. Pero eso nos dice el 370, ¿no es cierto? Ahora, si sabemos que la transacción como título de ejecución solo nace dentro de un proceso, y cuando nace dentro de un proceso, dice el 235 que leí, la transacción válidamente celebrada termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. Es decir, iniciado el proceso, en el camino del proceso viene una parte y le dice, señor juez, con el actor o con el demandado me llega una transacción, aquí está la transacción. Es la que dice el título de ejecución, 363. ¿Sí? Ahí está la transacción. ¿El juez qué tiene que hacer? El juez tiene que terminar el proceso. En un caso se asimila tal vez a lo que los jueces derivan al centro de mediación y la remiten nuevamente para el juez la acepta y concluye el proceso. El juez no la acepta. El juez no acepta. En algunos casos notificado de esa manera. El juez no acepta en esos casos. Cuando la transacción se produce, en los casos que les digo, el juez tiene que terminar el proceso. Es decir, ya se pusieron de acuerdo. En la transacción el juez no participa. ¿Sí? En la conciliación dentro del proceso, el juez participa. No decide, pero sí participa. Invita, participa. Y resuelve en sentencia aprobar el acuerdo. Y en ese caso, que hay una conciliación, el título de ejecución es la sentencia, porque aprueba el acuerdo, ¿no es cierto? Pero cuando se presenta la transacción como título de ejecución en el proceso, el juez termina el proceso. El juez ya no tiene que dictar sentencia, porque si dicta una sentencia, ¿qué va a haber? Dos títulos de ejecución, la transacción y la sentencia, y eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, cuando hay la transacción a la que refería el doctor Rao, que terminó el proceso, ¿sí? Terminó el proceso. Ya no hay que recurrir al juez para que ejecute ese acuerdo. Y esa es la confusión que se está generando ahora, porque recién ahora se están viendo los incumplimientos de las transacciones. Y si ustedes conversan con cualquier otro que conozca el asunto, les va a decir, transacción la ejecuta el mismo juez, porque aparentemente es la regla general, ¿no? Hubo una transacción en mi juicio, ¿quién la ejecuta? El mismo juez. Aparentemente, inclusive la Corte Nacional en unas consultas que enviaron, que hicieron, los asesores dijeron eso. La transacción debe ejecutar, cuando hay incumplimiento, debe ejecutarla el mismo juez. Pero si el 370 nos dice que hay que hacer petición, ¿no es cierto? Y presentarla a sorteo como una demanda, ¿por qué la va a ejecutar el mismo juez? ¿Sí? Ahora, en el caso que nos consultó el doctor Bravo, en la fase de ejecución, el proceso de ejecución puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que exista un acuerdo para el cumplimiento de la sentencia, que es al que refiere el 233 del Código Orgánico. Y puede ocurrir que hay una transacción.
porque la transacción está considerada como un mecanismo de oposición a la ejecución, ¿no es cierto? Es decir, inició la ejecución y ¿qué tal? Nos pusimos de acuerdo, elaboramos una transacción, ahí está el mecanismo de oposición. Me opongo a la ejecución y el juez termina el proceso. Es decir, si usted elaboró una transacción y la presentó al proceso y la ejecución asiste a la sala, esa transacción ya no debe ejecutarla el juez, porque ustedes elaboraron otro título de ejecución que debe ser ejecutado por otro juez, porque inclusive van a haber vencimientos y todo lo demás, ¿cierto? Condiciones. Distinto es que usted, al momento de ejecutar la sentencia, llegue a un acuerdo para el cumplimiento de la sentencia. Ese acuerdo se lo elabora en audiencia frente al juez. Y en esos casos el juez sí puede velar por el cumplimiento del acuerdo, pero no de un acta transaccional. Es una especie de novación de la obligación. Existió el acta, ¿sí? Elaborado un acta transaccional, se acabó el proceso. Usted coge su nuevo título y va a esperar a que le paguen. Y si no le pagaron, va a ejecutar el título. Otra vez. De la transacción. Una vez más. ¿Sí? Pero eso es en teoría, porque alguien me consultó y yo ya había analizado esto y les planteé eso. Pero ya se verán los compañeros en estos apuros y vamos a ver cómo van a reaccionar con estos dos. Doctor, porque en la mayoría de casos, ¿qué es lo que hacen? Las transacciones, los propios jueces ponen, y luego de la transacción comienzan la ejecución de manera directa, cuando en la práctica debería ser como usted lo dice. Debería ser así. Así es. Por ejemplo, las instituciones financieras comparecen con el acta transaccional en la ejecución, dice, digamos un acuerdo, digo, eso no sirve. Insiste. Es que no puede haber otro título de ejecución. Así es. ¿Sí? Esa transacción es, como dice el artículo 373, transacción, es un título para oponerse a la ejecución. Es decir, no hay más claridad que esas. Si es un título que sirve para oponerse a la ejecución, es decir, el proceso debe terminar, la ejecución termina, y las partes deben ir con el título a esperar a que se les pague, o si hay incumplimiento, ejecutar el documento. Y la otra razón es que el 370 nos dice que solo se ejecutan con una especie de mando. ¿Sí? No sé si está claro o no si me quise entender. ¿Qué le pasó que tú me dices? Bueno, estos son recovecos que uno anda viendo en el código. Doctor, disculpe, y cuando usted nos habla muy claramente de que las financieras utilizan su propio método de aplicación, o sea, solo serviría administrativamente dentro de la financiera, más para el juicio no se lo tomaría en consideración Mire, como parte de una prueba, o sea, de deuda. es que una transacción es una especie de innovación de la obligación. ¿Sí? Y si usted me dice, señor juez, apruebe la ejecución de una transacción y no lo voy a aprobar, ¿sí? No se puede aprobar. Y aquí otro. ¿Por qué? Porque simplemente ese documento se ejecuta por otro mecanismo que diga el 370 y este documento constituye un mecanismo para oponerse a la ejecución. Y cuando se admite la oposición, dice el código, el juez declarará terminada la ejecución. Entonces, conociendo estos detalles, los bancos presentan las transacciones y dicen, apruébenle. No se puede aprobar. Y yo les digo, si quieren pónganse de acuerdo en audiencia. Entonces yo los invito en audiencia, hagan, se ponen de acuerdo, apruebo el acuerdo, que es ya otra cosa.
cierto? Pero no es la transacción. Significa que igual hay que cumplir con la petición, lo que dice el 142, todos los requisitos, y citar nuevamente a la Claro. misma Otra demanda. nuevo procedimiento. Otra demanda. Pero, y vuelvo a repetir, si ustedes conversan con alguien más que haya realizado este asunto, quizás les diga debe ejecutar el mismo juez. Pero cuando ustedes le consulten a alguien, denle 1 o 2 días para que revisen y luego le respondan. ¿Sí? Porque por lo general le van a responder lo que es más fácil, lo que está en la superficie, lo que está en la epidermis, y le va a decir, le ejecute el mismo. Que es lo que están haciendo. Y las actas transaccionales por daños materiales que son bastante los propietarios de vehículos que chocan. Claro, son títulos ejecutivos y ahí hay que tener mucho cuidado. Claro, elaboramos un acta transaccional extrajudicial, puede constituirse en título ejecutivo, pero si no tiene una obligación pura, clara, determinada, no necesita. Y el caso vencido. Entonces, cuando ustedes elaboren un acta transaccional o una transacción, deben redactarla lo más claro posible para que pueda ejecutarse, ¿sí? Y para que pueda constituirse título ejecutivo. Y las actas de mediación de los centros de mediación deben ser también bien claras para que puedan ejecutarse. ¿Sí? Las actas de mediación responden ya a un nivel Así. o te llenan nomás. No, es cuando, No claro, cumplen la cuando se ponen condiciones las partes ahí, Claro. ahí es cuando se cae en el error. O sea, aquellas no deben contener entonces condiciones. Se pueden, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando usted redacta un contrato y establece condiciones, debe ser, vea, digo yo he sido abogado y he hecho contratos y siempre uno prevé el futuro, prevé lo que puede pasar. Y con las condiciones deben ser lo más prácticos posible. ¿Sí? Porque si no, ni siquiera puede mandar la resolución de un contrato extraordinario, si no redacta allí una condición, sea suspensiva, sea... El mandamiento es... Un juicio laboral, hay sentencia por el trabajador, el empleador no cumple con el mandamiento de expulsión, sacan las copias y va con sus acreedores. En la audiencia, en el juicio con sus acreedores, en la audiencia llegan a un acuerdo. Por decir $10,000 era la liquidación, el empleador le dice te doy 7,000 y arreglamos. Y aceptan. Le dan 7,000, aprueban el acuerdo, firman, se termina. Se sacan las copias, obviamente, de ahí para apuntarlas al juicio laboral, diciéndole al juez, hacer los jueces del trabajo. Se llegó a un acuerdo, se pagó, Llegó a un acuerdo en el juicio... con los acreedores. Se cumplió con la obligación, le quitan las copias certificadas, deje sin efecto las medidas cautelares que se dictan en el juicio laboral. Fue el juez laboral, de pronto aduciendo que los derechos del trabajador son irrenunciables, decirle no, trabajador, antes de dar sin efecto las medidas cautelares, venga y reconozca aquí ante mí, diciendo que renuncia a ese porcentaje, ¿no? que se estableció en el juicio de concurso de acreedores, y no cancela las medidas cautelares. La facultad puede decir eso, habiendo ya llegado a un acuerdo y no se ha ejecutado. ¿No? Bueno, en primer lugar, cuando las partes acuden al concurso de acreedores,
está haciendo una especie de sustitución de la ejecución del juicio laboral o ejecutivo. Y usted ha decidido iniciar un concurso de acreedores en el cual se va a ejecutar, pero con las reglas del concurso. ¿Sí? O sea, el juez civil él ya no tendría nada que decir al respecto. ¿Sí? Porque en el concurso es donde usted puede inclusive rematar los bienes del acreedor y pagar acá. ¿Y cómo queda el otro juicio? Por eso cuando alguien tiene un juicio ejecutivo o un laboral y a lo mejor ya no quiere esperar más y decide iniciar el concursal, considero que es como quien dice, dejo ese juicio a un lado y ahora lo voy con el concursal. ¿Sí? Es lo que le ha pasado. Pero yo me refiero en el laboral, hay unas medidas. A las medidas. Hay unas medidas cautelares que vamos a sacar de la tabla. Entonces, por eso que estamos diciendo ya, tranquilo. Bueno, se terminó. el acreedor, no el deudor, tiene todo el derecho de decirle al juez, levántele las medidas que le tengo al acreedor, al deudor, ¿cierto? Pero no el acreedor. No, el trabajador y empleador por escrito han comparecido diciendo sí, ya está cumpliendo la obligación. Si los dos le piden que lo levanten, que lo levanten. Pero lo que pasa es que el juez dice que nos venga a reconocer que yo no hay que cobrar un trabajador. Bueno, mire, cuando Yo me refiero a la posición del juez. existe una petición como una especie de renuncia de un derecho, en este caso la medida cautelar que tiene inscrita, obvio que por seguridad venga y reconozca la firma en la Porque no petición. es desistimiento tampoco. No, el desistimiento no. Simplemente ya cobró, adelantamos las copias certificadas, está demostrado que se ha cumplido la obligación. Pero el juez insiste, no venga acá a reconocer firma y lógica. No va a presentar el desistimiento al trabajador. Pero entonces, ¿la posición de ese juez es la correcta o de pronto? Por seguridad. Cuando usted pide, y sobre todo al que le asiste el derecho, pide que, o le dice que renuncie a ese derecho, por seguridad, reconozca su derecho. ¿Sí? Por seguridad. Excepto cuando el acreedor dice, señor juez, ya me pagaron. ¿Sí? Ya me pagaron la obligación, no me debe nada. Excepto en esos casos, no se debe pedir reconocimiento del juez. Doctor, si la medida cautelar es justamente para garantizar el cobro de la deuda, ¿no es cierto? La medida cautelar es para garantizar en su momento el cobro de la deuda. Una medida cautelar, una prohibición, una retención, un secuestro, ¿no es cierto? Para ejecutar en el momento que llegue el proceso. Si al menos que ya se le ha pagado, ¿qué objeto tiene de que se mantenga esa medida? Claro. Bueno, cuando existe una liquidación, sobre todo cuando se ejecuta una sentencia, el juez dispone se liquide. Cuando hay que liquidar, porque hay sentencias que no hay nada que liquidar, ¿no? Si no hay nada que liquidar, el juez no tiene que mandar a liquidar. El juez tiene que dictar el mandamiento de ejecución directamente con lo que corresponde. El juez dicta el mandamiento de ejecución. Si hay liquidación, notifica al deudor con el mandamiento de ejecución y con la liquidación, para que en 3 días éste pague la obligación. Esta notificación del mandamiento de ejecución tiene ciertos efectos, por ejemplo primero la de ordenarle para que pague, para que el deudor ejerza el derecho también de pagar, para que señale casilla judicial y pueda notificarse de sus providencias, y para que pueda también ejercer la oposición al mandamiento de ejecución.
La oposición al mandamiento de ejecución, que es un derecho del deudor, solo se puede ejercer con los mecanismos determinados en el artículo 1333 del Código Orgánico General de Procesos. La remisión, el pago, la transacción, la innovación, la confusión, la compensación. Pérdida o destrucción de la cosa de uno. Estos mecanismos se pueden agregar para oponerse al mandamiento de ejecución. El pago ya sabemos, ¿sí? Pagué, me opongo al pago, me pongo a la ejecución porque ya pagué. La transacción, hemos llegado a un acuerdo, ya no tiene nada que ejecutarse acá, ¿sí? La remisión, me perdonaron la deuda, Gracias. por favor, nada que ejecutarse. La novación, ¿sí? Usamos otro documento y este documento, la obligación del documento que se ejecuta ya está extinguida. Hay otro documento que, si se incumple, amerita otra acción. La confusión, cuando concurren la calidad de acreedor y deudor en una misma persona. Y la compensación, cuando existen obligaciones entre acreedor y deudor, pueden compensarse. La pérdida o destrucción de la cosa debida, cuando la obligación es entregar una cosa y se destruye, también puede oponerse con esta situación a la ejecución. Claro que si la destrucción solo cuando es por caso fortuito o fuerza mayor, procede la oposición con este mecanismo de pérdida o destrucción de la cosa que se necesita. Ahora, Una pregunta. La oposición que haga la parte demandada en este caso, ¿se la debe contestar el alternante o en el día de la audiencia de ejecución se resuelve todo? no necesita ser contestada por el acreedor. No. La oposición debe introducirse en ejecución dentro de los 5 días que dice la ley. ¿Sí? Ya, pero esa ejecución le notifica en este caso a la parte demandada, ¿no es No cierto? necesariamente. No se provoca una reacción al acto, Ah, ya. porque la oposición se resuelve En la en la audiencia audiencia de única. ejecución. Ya, hermano. Entonces, para plantear la oposición a la ejecución, solo cuando tenemos uno de estos mecanismos, ¿sí?, podemos oponernos a la ejecución. Pero dentro de esos 5 días debemos presentar la oposición acompañados con toda la prueba que tienda a justificar la existencia de estos mecanismos.